Feliz de integrar esta jornada. Entonces, comenzamos. ¿Puedes compartir? Ya, espérame. Okay. ¿Tú me dices si se ve bien? Ahí sí. Eco. Bueno, ¿se ve bien? ¿Sí? Entonces, como dijimos, le puse trato o maltrato porque es una mirada un poco similar a la de Pablo, pero con la diferencia de Pablo que él es experto en el tema, desde la odontología ha sido descubierta muy tardíamente. Bueno, comenzando por la Organización Mundial de la Salud, porque definiciones de maltrato hay muchos, más amplios, más pequeños. La voy a leer. Los abusos, la Organización Mundial de la Salud dice que los abusos y es la desatención de que son objetos los menores de 18 años, e incluye abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Entonces, acá, digamos, se vulnera a la persona en que más debe confiar el niño, vulneran esta confianza. También en esta acepción, en esta definición, hablan de un menor de 18 años, y eso es importante porque también hay diferentes definiciones, algunos incluyen aquí las instituciones propiamente tal. Bueno, haciendo una mirada hacia atrás, yo creo que va cada vez más rápido, comenzó lento, junto con el desarrollo de la radiología. Ya se vio que había lesiones antiguas en niños que estaban siendo examinados por lesiones nuevas. Pero en ese minuto en realidad la sociedad estaba constituida de tal forma de que los niños pertenecían a esta familia y tenían absolutamente todos los derechos, los padres, como si fueran objetos. En el año 47 se define la UNICEF, y en el año 59 la primera declaración de los derechos del niño, en que se ha ido como ampliando. Lento pensar que hace tan poco sucedió esto. En el año 62 se abrió primeramente el síndrome del niño apaleado, y yo puse un par de fechas nomás como para tener una idea. Y en los años 80, a ver, espérate, que esto me tapa. ¿Cómo lo hago desaparecer? Ahí, eco. Ya en los años 86 recién en Estados Unidos se dice que es más probable que una persona sea golpeada o asesinada en su propio hogar por otro miembro de su familia que en ningún otro sitio o por ninguna otra persona. Creo que ha sido muy lento, pero una mirada optimista es que vamos más rápido. Tal vez los cambios son difíciles, pero por lo menos se está mirando de diferentes formas. En general, los dentistas hemos descubierto el maltrato infantil y hemos partido desde este punto de vista, de que la lesión puede encontrarse en el servicio de urgencia. En el servicio de urgencia, desde el punto de vista odontológico, por lo general hay cirujanos maxilofaciales o dentistas generales. En general nunca hay odontopediatras. Y los casos graves que salen en la televisión son niños menores de 3 años, porque las lesiones son tan graves que, digamos, fácilmente llegan a la muerte. Se sabe que nadie consulta por maltrato, ni siquiera las madres, a pesar de que sus hijos han sido maltratados por su pareja o por el padre. Entonces, nosotros en la odontología despertamos con esto de hay que sensibilizarse y encontrar
eh, de la nada estas lesiones. Lesiones porque la parte psicológica para nosotros no estamos capacitados, y en ese sentido yo creo que toda mi charla va a ser la necesidad que tenemos de interactuar y de que los dentistas entiendan más la forma de sentir y de pensar de nuestros pacientes, tanto adultos como niños. Bueno, nosotros le decimos a los dentistas que la relación continua de ellos, de los dentistas que entienden niños con sus pacientes y sus familias, nos da la oportunidad de observar y evaluar tanto la condición física y psicológica de los niños como también el entorno familiar. Uno, como dentista en general, tiende a ser demasiado respetuoso y no preguntar, y yo creo que ese ha sido el cambio, de darnos cuenta que sí tenemos que preguntar, en el sentido de los padres están separados, con quién vive el niño, ya, para ayudar, debería ser para ayudar. Pero esta continuidad se va dando y uno se va enterando de las relaciones que tienen los padres o de las necesidades que tienen las madres, como bien decían hace poco. Ya todos sabemos que la mayoría de los casos de abuso contra niños son del cuidador o los padres, a veces el amigo más cercano, el vecino más cercano, el tío. Eh, Entre los dentistas decimos el manejo adecuado de las lesiones menores, pero sospechosas, ofrece una oportunidad para el reconocimiento temprano. Es decir, no esperar que vaya a la urgencia con lesiones graves, sino ese maltrato encubierto, ese maltrato que la sociedad acepta un poco, de que, pero es que este niño es un chuki, y hay una etiquetación y en realidad ese niño no vale la pena ponerle orden. Entonces estas lesiones, decimos, reconocerlas tempranamente es uno pudiera ayudar. En algún momento se ha hablado de más que ayudar, de reconocer al culpable, de atrapar al culpable maltratador. Pero en realidad la idea sería intervenir para proteger a estos niños vulnerables, y los centros de salud familiar tienen un protocolo que ahora está bastante instaurado, en que se puede apoyar a la familia con psicólogo, con asistente social. Y también es por eso que es importante entender en la comunidad odontológica que el averiguar más o hacer una denuncia no siempre es para encontrar un culpable y ponerlo bajo cárcel, sino en realidad va en vías de proteger al niño, porque uno empieza a pensar qué repercusiones va a haber con el profesional, para con el niño, y eso a veces evita dar, digamos, consultar más allá por esta sospecha de maltrato. Nosotros en el año 2012 salimos a preguntar en la comuna de Concepción, con unos alumnos, qué sabían los dentistas, de todos los CEFAM de la comuna de Concepción, qué sabían los dentistas sobre maltrato infantil. Y en realidad, en forma optimista, nos dimos cuenta que no estaban tan mal en algunos conocimientos, conocimientos que no habían sido aportados por el pregrado, que habían sido más bien aprendidos por cuenta propia de los dentistas. El problema era que la mayoría de los dentistas que tenían menos conocimientos eran justamente los dentistas que atendían niños. Ya el área especializada de odontopediatría, el área especializada de ortodoncia, sabían menos que los periodoncistas. Entonces había como una connotación, digamos, particular de interés de cada uno. Del año 2012 al 2021 hemos podido ver cambios maravillosos, cambios fantásticos. En ese minuto cuando buscamos literatura, casi no había, ahora desborda. Cuando preguntamos en los SFAM si había protocolo, no estaba tan claro, ahora hay protocolos. La verdad es que yo tengo una mirada optimista en ese sentido, incluso el sentir de la sociedad está pro proteger a los niños. Ahora, el equilibrio, ahí los psicólogos y los expertos en esa área tendrán que verlo, porque
el equilibrio es bueno en este sentido. Entonces, ¿qué decimos para los dentistas? Sospecha, porque ¿cuándo sospechar? A ver, aquí está. Cuando el tipo de lesión es inconsistente con la historia proporcionada. Y ahí viene el preguntar, ¿qué sucedió? Preguntarle al acompañante, al adulto, ¿y qué le sucedió? ¿Por qué se cayó? Y después preguntarle al niño, qué sucedió. Tiene que tener un sentido entre lo que uno está viendo y la historia que le cuentan. Las lesiones múltiples o múltiples tipos de lesiones. Si hay hematomas y laceraciones, si hay múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, si esa caída tenía sentido lesionarse tanto, o si el niño todavía no camina y en realidad tiene una lesión. Bueno, son cosas como de criterio común, pero que hay que protocolarizarlas. Es decir, hoy día, tal día, encontré moretones acá, después ir anotando, registrando. Presencia frecuente y reiterada de estas lesiones, y que concuerden. Hay niños realmente hiperactivos y tienen lesiones. Y por último, lesiones en zonas no prominentes, ¿ya? Porque las lesiones accidentales van a estar en zonas prominentes. Todos quisiéramos tener conocimientos de alguna lesión como patognomónica de maltrato, y en realidad no existe, ¿ya? Podría decirse que eso se da en urgencias, cuando es una lesión muy grave, pero en la periodicidad de la atención dental podemos ir recabando en una charla, una colega que trabaja en el servicio legal, de médico legal, mostró la denuncia de un dentista en que vino la parvularia con la niñita y le dijo que ella sospechaba de maltrato, que no era la primera vez y que por favor si él podía hacer algo, y él hizo la denuncia. ¿Ok? Ahí hubo interacción de dos profesionales que estaban viendo una situación. Ahora, y aquí me voy a repetir un poco con el psicólogo, pero un poco tal vez a propósito, porque para la odontología esto es nuevo. Si bien progresamos, estamos en la lesión física, pero ver a qué nos enfrentamos y cómo nosotros actuamos, yo creo que para nosotros es nuevo, porque la evolución del concepto de abuso infantil lleva a considerar nuevos tipos de maltrato. Y aquí yo me basé en este estudio del 95 al 97, donde a 17.000 personas se le hicieron exámenes físicos con encuestas confidenciales sobre sus experiencias en la infancia y su estado de salud y comportamientos actuales. Ya, donde descubrieron estas experiencias adversas de la niñez de que hablaba Pablo, ya, tal vez esto es está mucho más superficial, pero está también para entenderlos con peras y manzanas, porque nosotros en realidad necesitaríamos una base mucho más profunda del conocimiento psicológico del ser humano, pero no la tenemos. Y bueno, dejo la invitación hecha para interactuar y para que trabajemos juntos. Estas experiencias adversas ya de la infancia, en un primer momento se habló del abuso físico, sexual y emocional, de la negligencia física y o emocional, de la violencia intrafamiliar, del uso de drogas en el hogar, de la enfermedad mental en el hogar, de la separación parental o divorcio, o de miembros de la familia presos. Muchas veces cuando salen estas características dentro de la anamnesis de un paciente, no la tomamos con la seriedad que debemos tomarlo. Y eso es capacitar a profesionales y entender que esto tiene un peso. A veces es casi como anecdótico. Atendí a un niño que el papá estaba preso, ¿ok?
pero no sabemos la carga, y para esto es esta charla, de la carga que implica que uno atienda a un niño cuyo padre está preso. Porque de estas experiencias adversas de la niñez, un poco como dijo Pablo, pero mucho más simple, reveló que el estrés es un mecanismo biológico. Y una forma también de explicarle a los padres que a veces lo psicológico y lo mental es como etéreo, y lo biológico es como tangible. Este estrés libera cortisol, y la exposición prolongada a niveles altamente peligrosos de cortisol ya se le llamó estrés tóxico. Y este estrés tóxico afecta la capacidad y la habilidad de aprendizaje del cerebro. Entonces, cuando vemos niños que muestran angustia frente a la tensión dental o rebelión absoluta, hay que también empezar a entender qué niño tiene uno. No es solo que se porta bien o se porta mal, o es capaz se deja atender o no se deja atender. Es qué niño estamos viendo. Primero, valorarlo por su edad, que es algo que también no manejamos, que la mayoría de los dentistas termina aprendiéndolos cuando es padre. Antes de eso, no tiene un real manejo de la diferencia entre un niño de 3 años y uno de 5, la diferencia de hablarle a un niño de 3 y a uno de 5. Y más encima, tener ciertas, digamos, características de lo que está sucediendo en su hogar. Esta pirámide se construyó a partir de estas experiencias adversas de la infancia, en que si además carecemos de factores de protección, van disminuyendo, pero inevitablemente llegando a la muerte como adultos, estos pacientes que estamos viendo, ya con impedimento cognitivo y social, emocional, con adopción de conductas de alto riesgo, con problemas y enfermedades de todo tipo. Y nosotros podemos convertirnos en un factor agresivo que ayuda a escalar la pirámide, o podemos ser un factor protector, en que el niño, a pesar de tener una destrucción dentaria completa, puede sentirse valorado y puede sentirse que lo logró si logramos rehabilitarlo y en buena forma. Ya, se dice que los niños que experimentan 4 o más de estas experiencias adversas tienen 10 a 12 veces más riesgo de consumir drogas intravenosas, 2 a 3 veces más riesgo de padecer enfermedades cardíacas y cáncer, 32 veces más probabilidades de tener problemas de aprendizaje y comportamiento. Entonces, ¿cómo pretendemos, si estamos en un lugar vulnerable, o si estamos recibiendo pacientes de la aldea SOS, o del Sename, cómo podemos exigir o pretender que estos niños tengan un buen comportamiento en el dentista? Que entiendan lo que le estamos diciendo, que confíen. En este estudio se dijo que 8 de las 10 causas principales de muerte en Estados Unidos están relacionadas con 4 o más experiencias adversas de la niñez. Luego, el Centro de Patologías en Estados Unidos de enfermedades encontró más, porque siguen recopilando datos, y está el racismo, la pobreza, la opresión sistémica, la exposición a violencia comunitaria, las microagresiones, amenazas por estereotipo, la disciplina escolar excesivamente punitiva. Es decir, hay múltiples características que todavía no se conocen cuánto pueden dañar a un niño. En el año 2017, la Academia Americana la Academia Americana de Pediatría habló de un 30% de niños de sexto a 10º grado que han sido acosados o que han acosado a otros, ya
Entonces dijeron, los niños con anomalías orofaciales o dentales, incluida la maloclusión, son frecuentemente sometidos a acoso y pueden sufrir grandes consecuencias psicológicas, incluidas la depresión y la ideación suicida. Es decir, le están diciendo a sus médicos pediatras, ojo, ojo, que el acoso escolar no es un problema de profesores. Y animan a todos los proveedores de atención médica y ponen, entre paréntesis, incluidos los proveedores dentales. Pocas veces la Academia Americana de Pediatría nos incluye a los odontopediatras. Nos animó a preguntar a los pacientes sobre acoso escolar y abogar por problemas de prevención en las escuelas y otros entornos comunitarios. Yo creo que esto en el área odontológica es un terremoto. Es decir, dejen de mirar solo los dientes y vean al paciente en forma integral. Pablo dio muchos y mejores datos que esto, pero según el 19, en la encuesta, en la 9ª encuesta nacional de juventud, realizada por el Instituto Nacional de Juventud, 1 de 4 jóvenes ha sufrido alguna situación de violencia física o psicológica en su lugar de estudio, y dicen que el 5.5 de los jóvenes ha pensado alguna vez en suicidarse. Y el terreno de los adolescentes en odontología es un terreno un poco de nadie. Es un terreno depende de cómo sea ese adolescente, lo atiende cualquiera. Y también es un problema, porque los odontopediatras no abogamos por los adolescentes. Y los adolescentes siguen siendo niños. Y nosotros debemos abogar por ellos y atenderlos bien. Bueno, el problema sigue ampliándose. Este es un estudio italiano, ¿ya? En que dice que el fenómeno de los menores migrantes, dice que se sigue empleando estos niños maltratados o el maltrato infantil, y que debemos estar como atentos. Dice, el fenómeno de los menores migrantes no acompañados se ha expandido. Tal vez en Chile el que no sean acompañados no es tan frecuente, pero la migración es un estrés. Es un estrés. Los niños en orfanatos o con familias sustitutas están sujetos fisiológica y emocionalmente a remodelaciones constantes en su entorno. Los niños pequeños en el bienestar infantil a menudo tienen una respuesta al estrés que está desregulada. Ya una expresión desregulada al estrés. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si ir al dentista genera de por sí estrés. Entonces, ¿por qué el niño se tira al suelo y hace pataletas? ¿Pero qué le sucedió si no tiene 2 años? La edad de los 2 años es la de los pataletas. Bueno, aquí estamos dando situaciones en que puede estar viviendo el niño, situaciones en que están expuestos. Cuando el homicidio de pareja íntima o feminicidio, como dicen en las noticias, hablan mucho de la cantidad de mujeres que son, digamos, muertas por sus parejas, pero nadie habla de los hijos y de qué sucede con los hijos. ¿Ok? Y eso no puede ser cuando llega un CESFAM y se sabe que son los hijos de la persona que salió en el diario porque murió, y que sirva como para impresionarse y comentarlo y decirle al otro de que mira, estos son los niños. Es mucho más allá que eso, es como acogerlos de una forma diferente. El enfrentarse a los nuevos tipos de familia. Estos cambios pueden atribuirse a varios factores como las altas tasas de divorcio y las estructuras familiares heterogéneas, que se extienden más allá de los límites de las relaciones biológicas o conyugales. El desarrollo psicosocial de los niños está vinculado tanto a sus relaciones como con los padres, como el contexto sociocultural en que viven. Muchas veces, cuando los niños no tienen una estructura conformada en forma tradicional, crea la sensación de que están desprotegidos, ¿ya? Y a veces lo es, pero a veces no lo es. Y depende cómo uno lo tome como adulto y se lo refleje a los niños. El niño se va a sentir más protegido aún, y no carente
de algo que la sociedad le exige. Los pediatras y los odontopediatras deben recibir capacitación para desempeñar un papel importante en el cuidado y apoyo del bienestar social y de desarrollo de los niños criados en familias con diversas configuraciones. Es un poco, si uno, lo que decía María Paz, si uno ve que un niño siente que está más solo, porque está solo con la madre, y la madre trabaja, de repente una alabanza al niño, decirle, pero qué bien que tu mamá se dedique y tú te portas bien. O sea, eso es un reconocimiento. No podemos cambiar el mundo, pero podemos dar 5 minutos de que el niño se sienta orgulloso de lo que está haciendo, que alguien le reconozca su esfuerzo. O decirle a la madre, no importa si el que lo... Ya conversamos con usted y la siguiente sesión lo puede traer la vecina, la abuelita, quien usted pueda. No todo tiene que recaer sobre usted. Yo le puedo escribir lo que quiero decir. Ahora, especialista, ese es un problema. No hay especialistas. Entonces debemos de alguna forma hacer consciente a esto, a los alumnos de pregrado, a los colegas de odontología general que atienden niños, que tenemos todos los centros de salud familiar con dentistas generales atendiendo niños, que dentro de las metas no está hacer una boca completa, es hacer una boca completa con un niño que sienta que la odontología no va a la guerra. Cuando dicen es valiente, digo, no, los valientes se van a la guerra, esto es como el colegio, se aprende. Porque si no, la meta es muy alta y el estrés es muy alto. La prevención del maltrato infantil debe tener un enfoque multisectorial. ¿Ya? Tenemos que estar todos unidos, todos los que atienden niños, todos los que tienen contacto con niños, deben reforzar lo positivo del niño. Y no especializarse en ver lo negativo, de que no, es que se mueve muchísimo, no, es que en alguna oportunidad, digamos, en la facultad, me ha pasado que los alumnos dicen, qué terrible, se quedó dormido. Y yo les digo, pero ese es un éxito total, no lo veas como negativo. Bueno, conclusión, los profesionales de la salud que atienden niños deben entender y tener presente los efectos del trauma y el estrés tóxico, así como la importancia de construir relaciones positivas y de confianza. Es decir, tienen que tratar a los pacientes y no maltratarlos. Y también no dejar de tratarlos. Están llegando muchos pacientes en que necesitan una urgencia y solo les dan antibióticos y no los atienden. O sea, de una escuela muy autoritaria y restrictiva en que todos los niños eran atendibles y hacíamos rehabilitaciones completas, no importa la edad que tuviera y no importa los gritos que se escucharan después, íbamos a lograr salvar al niño, a pasar de no hacer nada porque llora y grita y no sé qué hacer. No podemos ir de un extremo a otro. Debemos profundizar en las herramientas que tenemos. Primero, la prevención. Segundo, ¿podemos los dentistas, tenemos en los centros de salud alguna injerencia en lograr cambios, ¿ya? En agilizar las derivaciones a anestesia general o a óxido nitroso o algún otro tipo de ayuda en un centro, en un hospital donde haya mayores recursos? Ahora con el programa Cero, digamos, se le está dando una nueva visión porque se está centrando más en los pacientes que se mantengan sanos. Pero tenemos alta tasa de caries y tenemos muchas familias que requieren ayuda y no la están obteniendo en los centros de salud. Presionar para tener más especialistas a quién derivar, en que en los CESFAM, los dentistas generales digan, bueno, hasta aquí yo llego y ahí yo puedo derivar. Eso es una necesidad. Entiendo que no es fácil, pero es parte de la misión. No somos dentistas, ¿ya? Tenemos una misión importantísima y toda la sociedad y toda
el área científica que está alrededor del desarrollo de los niños lo está exigiendo. Fantástico que nuestros colegas se estén sensibilizando con el hecho del maltrato y que quieran saber cuál lesión podría ser, qué otra lesión, qué puedo hacer. Pero más allá de eso también mírense a sí mismos cómo están atendiendo a los niños y qué grado de comprensión tienen del paciente que están atendiendo. Eso es lo que quería compartir. No sé, Antonieta, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Claudia. Bueno, nosotras dos hemos hablado de este tema muchísimas veces y creo que la invitación es esa, a que nos sigamos formando con humildad, no por ser tratantes de niños, vamos a ser maltratantes, ¿no es cierto? Y seguir reflexionando en el tema. Creo que es algo que nos compete, que nos invita, que nos evoca esta búsqueda de más herramientas para poder seguir protegiendo a nuestros niños y niñas de estos eventos adversos que, como decíamos anteriormente con Pablo, siempre van a existir. O sea, hay algunos que nosotros podemos manejar y otros que no vamos a tener ninguna diferencia, pero sí en nuestras competencias como tratantes y como personas al cuidado de niños y niñas. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Tenemos un tiempo para eso, así que abierta la invitación. Yo quería hacer una reflexión sobre algo que dijo la Claudia, que siempre cuando como que, a ver, porque yo trabajo mucho sobre la base del modelo biopsicosocial, y cuando uno conversa sobre el modelo biopsicosocial, uno dice, bueno, ¿cuál es el factor social? Y uno dice, bueno, el social es la familia, es el entorno del trabajo, y desde mi perspectiva, el entorno social es todo, ¿no? Es tu sistema previsional, es tu sistema político, es tu sistema de salud. O sea, también es social que tú seas la 3.400 de la lista de espera y que sabes que te van a llamar en 5 años más. Ese es tu sistema social. Entonces, tú como clínico eres parte del sistema biopsicosocial como un ente, como un actor. Tú como dentista o como médico, contribuyes en el entorno biopsicosocial del paciente. Por lo tanto, tu atención, si es empática, si es abierta, si como dice la Claudia, si te das 5 minutos, ya estás modificando ese entorno biopsicosocial de ese paciente. La previsión, el tener un sueldo digno, el tener una jubilación y un sistema de salud, el Transantiago, todo eso es biopsicosocial. Por lo tanto, no es que tú como clínico mires y digas voy a hacer una evaluación biopsicosocial y tiene estos factores de riesgo biológicos, psicológicos y sociales. No, tú eres parte de eso. Tu atención es parte del modelo biopsicosocial porque tú eres parte de su sociedad. Tu atención como clínico es parte de su sociedad. Exactamente, y puede influir para bien o para mal. Carolina Ruiz, ¿tiene la manito levantada? Sí, lo que yo iba a decir era confirmar lo que decía la doctora Fierro, sobre todo en cuanto a lo que mencionó, que a veces los niños sufren de bullying o de acoso escolar por tener maloclusiones. Ahora yo estoy trabajando en la APS en una población súper rural, donde realmente no tienen los medios para poder pagar o costear un tratamiento de ortodoncia y se tienen que derivar por la red asistencial, que ellos saben que van a tener que esperar 5 años por lo bajo para poder derivarlo. Entonces es importante que quizás todos los profesionales pongamos dentro de la derivación esa situación. Al menos yo lo hice, puse que el niño estaba sufriendo de bullying por una mordida abierta, por ejemplo, para que se pudiera dar mayor prioridad que otro niño que quizás no lo está sufriendo y tiene la misma situación. Exacto, gracias Carolina. Excelente, excelente. Eso es algo que uno antes no habría hecho. Y es algo que antes uno hubiera pensado, no es mi tema. De hecho, en odontología tuvo que llegar a acercarse la entrevista motivacional, descubrir la entrevista motivacional, que no es tan nueva, para no erigirnos juez en este conversar con los padres. Y es simpático ver porque de repente los alumnos de la facultad repiten exactamente el mismo sistema que nosotros les hemos enseñado a decir, pero
no se cepilla 3 veces al día. Una docente argentina de la Universidad Nacional de Córdoba decía, cuando usted le pregunta, ¿cuántas veces se cepilla? O sea, ¿existe alguien en la Tierra que no diga 3 veces al día, que ya lo saben, pero no lo hacen, ni lo piensan, pero lo dicen? Decía. Claro, la pregunta va impregnada de lo que debe contestar. Pero ¿cómo no va a tener tiempo? Porque la educación, la salud la salud bucal es lo más importante para nosotros, no para ellos. O sea, Y no está desligada del resto de componentes de la salud integral. Nosotros queremos explicarles eso, que es como parte, pero a veces, bueno, estamos con padres cuyas prioridades son absolutamente otras. Un poco lo que decía María Paz. Y a veces el solo preguntarle, ¿pero usted duerme? Porque es cierto que en esta época hay mucha consulta sobre bruxismo. Entonces, decirle, primero que nada, no le va a pasar nada. Se puede comer sus dientes temporales. ¿Usted está durmiendo bien? No estoy... Ya, ok, aquí todos tienen que dormir, porque el sueño es fundamental para todos en la familia. Primero, bajarle la carga, como lo que acababan de decir. Ya, segundo, si uno quiere llegar al paciente, tal vez no necesita leerte el libro o leerte muchos artículos de la encuesta de la entrevista motivacional, sino ser humilde en el hecho de ponerse empáticamente en la parte del otro y explicarle que es como parte de otras cosas que ya hace. Exacto. No Mario Valdivia también tiene su manito levantada. Gracias, yo quiero agradecer la presentación de Claudia. Yo no soy dentista y para mí esto es... yo escuchaba y decía, probablemente, no solo desde la universidad, pero particularmente la universidad tiene que hacerse cargo de lo que le compete. Hemos estado décadas desperdiciando la posibilidad de trabajar en conjunto. Yo creo que tenemos algo en común, que es la preocupación por el bienestar de los niños, las niñas, los adolescentes. Y sin embargo, cada uno pontifica desde su propia parcela y cada uno, y ahí me hago responsable de lo que me compete, nos miramos del ombligo y en realidad los chiquillos y las chiquillas están ahí afuera. Entonces a lo mejor esto que deberíamos hacerlo mucho más, esta cosa de trabajar en equipo, de formar a nuestros estudiantes en equipo. Hasta donde yo sé, los estudiantes de la Facultad de Medicina tienen una asignatura en común con los estudiantes de la Facultad de Odontología, a menos que tomen algún electivo en conjunto, siendo profesores pero absolutamente cercanas, cuyo objetivo es el mismo, y no se conoce hasta que se encuentra no se fama. Entonces yo creo que eso tenemos que reflexionar, porque claro, cuando uno mira un problema que es muy amplio, y yo estoy súper de acuerdo, los determinantes sociales son cruciales, uno podría decir, pucha, no puedo hacer nada, pero a lo mejor sí podemos hacer cosas, desde nuestras propias áreas. Y si somos capaces de generar estos proyectos en conjunto, planes en conjunto, actividades cruzadas, estamos aportando a mejorar un poco desde lo que sí sabemos hacer. Eso nomás, muchas gracias. Bueno, yo agradezco las palabras del señor decano y ya el hecho de contar con su presencia en este curso demuestra la actitud que podemos tener colaborándonos. O sea, fue para mí la charla de Pablo es magnífica y yo siempre he abogado por eso, incluso con los adultos. El dentista es como... mi profesor Escobar decía, cómo meter una vaca en una vidriería, decía, en términos de las relaciones con el paciente. Ahora, eso va cambiando, porque antes incluso el dentista tenía como una actitud de un joyero, ahora no, ahora se da más al paciente, más a la interacción social, pero en el área del manejo del dolor y del estrés creo que nos falta muchísimo. Y en el área de la odontopediatría, conocer el desarrollo del niño en forma normal ya nos falta bastante. Así que muchas gracias, doctor. La invitación sigue abierta de compartir alguna experiencia o lo que necesiten. Nos quedan un par de minutos antes del receso. Cuesta transmitir eso, por ejemplo, a los alumnos cuando me ponen sus ojos redondos cuando les digo,
este paciente tiene 3 años, estamos en pregrado, y no lo van a atender. Pero ¿cómo? Si tiene tropecientas caries y... Sí, pero estas caries están dentro de una boca de una niña o de un niño que me interesa más su salud mental y la de ustedes también, chiquillos, les digo, la de ustedes como alumnos, porque al final eso genera que el paciente tenga un episodio que lo va a marcar para el resto de su vida, que ustedes, que son veinteañeros, tengan un acercamiento a la odontología que tampoco es la correcta y además terminen con una animadversión a la odontopediatría que tampoco es real. Sí, es súper bonito ser bueno, yo en mi profesión y amo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, pero haciéndola con alegría y con herramientas que realmente nos traigan satisfacción de ayudar al paciente, o que el paciente nos traiga la satisfacción de confiar en nuestras manos desde ese punto de vista, y no del maltrato, como decías tú, Claudia. Creo que eso tiene que estar, pero repetido y repetido y repetido. A ver, otra manito levantada. Doctora Bravo, Lorena, ¿cómo estás? Tienes el micrófono apagado. Lucía, activa tu Sí, Lore, tienes el audio. Ahí está. ahora sí. Perdón, estoy con mi bebé. Excelente las presentaciones, felicitarlos por la organización de, de esta jornada, que es verdad que yo me acuerdo cuando Claudia partió con este tema, no había nada de información, y ver que cada vez hay mayor interés, perdón, que es mi bebé, es gratificante ver que cada vez nos estamos dando cuenta que nosotros como dentistas no debemos enfocarnos solo en la boca de nuestro paciente, sino que es una persona. Tenemos que verlo de manera integral y también ver todas las aristas que involucran a esta persona, no solamente la parte física, sino que la parte emocional, y todo esto va a ir en el bienestar del paciente, en rehabilitarlo, en permitir que forme parte de esta sociedad, y nosotros no ser, en el fondo, no dañar al paciente cuando lo vamos a tratar. Que, como decías tú, que a veces no solo los alumnos nos miran con cara así como, ¿por qué no lo voy a atender? Si incluso hasta los papás, las madres, cuando van a la facultad, y explicarles que un niño de 3 años, de 2 años, es un bebé todavía que debe ser atendido por un especialista y no por un alumno en formación. Y eso debemos entenderlo como sociedad, que todo tiene, que existen diferentes niveles de atención en virtud de las necesidades de cada individuo. No es que cualquiera pueda llegar y atender en el fondo a estos niños sin generar un daño mayor, en el fondo, porque van en busca de un tratamiento para devolverle la salud bucal, pero en el fondo no vamos a dejar a ese niño más dañado por devolver esta salud bucal. Hay que buscar un equilibrio. Entonces, es eso, en el fondo, más que nada, como complementar lo que estabas señalando tú recién. Gracias, Lorena. Sí, es cierto que lo hemos vivido un poco juntas. Yo quería decir que la primera vez que hicimos la clase de maltrato infantil en cuarto año, en la facultad, mostré una foto era una foto de un video que se había subido, un video de un parvulario chino, en que supongo la parvularia, castigaba a un niño, lo tomaba de las orejas y lo subía. Y el niño estaba llorando y gritando, y lo subía, y ella se reía. No solo haciéndole daño, sino poniéndolo en ridículo frente a los otros niños. Y cuando mostré una foto así en la primera clase, mis alumnos de cuarto año de la universidad se rieron. Yo me quedé súper impresionada, pero no pasó nunca más de nuevo. Entonces yo creo que la sociedad está cambiando. Yo creo. Cuando hemos recibido algún paciente mayor de 8 años que tiene un comportamiento muy antagonista,
Y yo le explico a la madre que con 8, casi 9 años, no es llegar y ejercer fuerza, ir en contra del paciente. Nos dimos mucho tiempo con ese paciente y explicándole al alumno que no era la idea forzarlo, que trajéramos más gente y lo tomáramos entre todos para forzarlo. No era una urgencia, era una atención dental. Y le sugería a la madre que era bueno que consultara con psicología. Después la madre lo agradeció muchísimo, porque había psicólogo en el colegio. O sea, esa es labor de nosotros. El dentista ha estado aislado mucho tiempo, y el hecho de compartir con otros profesionales es absolutamente necesario. No es bueno, es necesario. Entonces, tenemos muchos profesionales, somos parte de ellos y atendemos a una persona en forma integral. Eso. Sí, yo creo que la Claudia dio súper buenos tips respecto de la atención dental, no en lo técnico, sino en la atención de una persona. O sea, por ejemplo, eso de registrar si viene con moretones. O sea, tú lo miras y lo pones en tu ficha chiquitito, ¿cachai? Así como fecha tanto, llega tal. Si viene limpio, no viene limpio, si viene pasado a cigarro, por ejemplo. Yo creo que es importante si un niño tiene una exposición continua a cigarro, que tú lo hueles en su ropa y que tú puedas decir, esto no está bien, ¿cachai? Entonces, y ahí uno después, quizás en la confianza, conversar con la familia, preguntar más por las dinámicas. Yo creo que muchos dentistas están formados, y esto pasa con esto de simplificar la ficha dental al odontograma, ¿cachai? Que como no es el odontograma, y muchas veces el odontograma es el resultado de todo lo que no estás mirando, de todo lo que no estás viendo. Y ahí voy a tomar las palabras del doctor Valdivia. Claro, a veces quizás uno no puede modificar todos los factores sociales, pero sí puedes ser consciente de que están ahí y que ese paciente no va a responder igual que otro paciente que no los tiene, y los que son modificables, hacérselos ver a los papás, porque finalmente el resultado final, que es la salud de ese niño, muchas veces pasa por esos factores sociales, por esos determinantes sociales. Entonces es como estar atento a eso, registrarlo en tu ficha. Si tú eres la que lo ves, sobre todo los dentistas, que los vemos tantas veces a los Exacto, pacientes. es esa oportunidad privilegiada que tenemos de ver a nuestro paciente durante meses, y además controles 2 veces al año. Tal vez no es la realidad de todos los pacientes, pero no desperdiciar esa oportunidad en ver más allá del odontograma, como dices tú. O sea, yo hablo de mi experiencia personal. Yo creo que para mí fue un aprendizaje durante mi carrera darme cuenta que yo no solamente trataba de dientes, sino que, y siendo especialista, o sea, y creo que es un aprendizaje en el cual todavía estoy, a 20 años de ejercicio de la profesión, y que ojalá que no se me pase, porque mientras más sé, menos sé en el fondo. Pero acercarnos a un paciente, tenemos, como digo yo, esa oportunidad privilegiada que no tienen todas las profesiones de verlos una sola vez y tratar de hacer un diagnóstico en un día o en una sesión. Nosotros estamos en contacto frecuente con el paciente, vemos su crecimiento. O sea, yo tengo pacientes, tengo hijos de pacientes míos que ahora son mis pacientes, entonces he visto a esos pacientes desde los 8 o 10 años hasta su adolescencia, y después verlos convertirse en adultos, y trabajar con eso y integrarlo para poder hacer un diagnóstico que va más allá. Y obvio que a lo mejor yo no tengo las competencias para hacer ese diagnóstico biopsicosocial, como decías tú, pero por lo menos orientarlo y perderle el miedo a trabajar en la interdisciplina, como decía el profesor Valdivia antes, desde la educación de nuestros estudiantes, desde nuestro ejercicio profesional, contactarnos. Bueno, ahora tenemos un panel de interdisciplina muy diverso, ¿no es cierto? Y vuelvo a agradecer a todos los entes colaboradores en él. Y la invitación está en eso, pues de ver a esta niña, a este niño, a este adolescente, no solamente desde el dientecito, sino de todo su ser, de toda esta persona sujeta a derechos, no vulnerarlos, ¿no es cierto? Y comprenderlo como un todo. Y evolucionar junto con, por ejemplo, la Academia Americana de Odontopediatría,
sacó de las normas restrictivas una técnica de mano sobre boca para los pacientes. Y no la prohibió, pero la sacó. O sea, está diciendo mucho, se evaluó mucho cuánto querían los padres esta técnica como técnica restrictiva. Y se empezó a dar cuenta que no tenía sentido, que no todos los dentistas tenían la valoración de saber si era el minuto en que el niño estaba tan descontrolado que le ibas a poner la mano sobre la boca e incluso le ibas a restringir la respiración un segundo para que saliera de ese estado. Que muchos lo hacían sin saber cuándo lo estaban haciendo. Entonces las cosas van evolucionando. Ahora, por otro lado también insisto en que no pueden evolucionar tanto como que estos niños son intocables y no se pueden tocar. Cuando es urgencia hay que realizar la urgencia y dejar súper claro que es una urgencia. Cuando es un tratamiento paulatino, uno puede darse tiempo y tenemos todas las técnicas preventivas a nuestro favor que tienen evidencia de que son eficientes. Son súper eficientes. Y con respecto a lo de sospechar y preguntar, exacto, preguntarlo todo. Ya si la Academia Americana nos está metiendo en el bullying, para allá va la cosa de ser integral. Insisto, no, en odontología no nos podemos seguir quedando con la lesión física específica, que si el niño tiene tal cosa es maltrato o no tiene tal cosa es maltrato, va mucho más allá que eso. Eso. Sí, mira, creo, es verdad, quienes no saben lo que era la técnica de mano sobre boca es algo que se usó hasta la última década, que efectivamente era cuando el niño estaba en su peor momento de crisis, de angustia, de susto, de miedo por estar sentado en el sillón odontológico llorando, se facultaba al dentista para tapar la boca y hablarle en el oído, o sea, yo lo escucho y se me paran los pelos, hasta que el niño cesara la pataleta. O sea, bueno, eso es un extremo, ¿verdad? Pero también otras cosas como permitir el acompañamiento de los padres en el sillón dental. Tampoco hacíamos eso. Y es como, oye, no tengo nada que ocultar y ojalá estén los padres ahí para ver y para aportar, o los padres o los cuidadores, para ayudarme en lo que yo desconozco, si yo no sé cómo viene este niño de la casa y no me puedo enfrentar a todos los niños y niñas por igual. Entonces, ojalá estén los papás para decirme, oye, sabes que mi niño se asusta con los ruidos, no le gusta el agua fría, porque con esto voy a entregar una mejor atención, y si no están las personas más cercanas a él o a ella, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacerlo? No sé cómo lo hacíamos antes, o sea, sí, lo tengo súper claro, lo hacíamos mal, y esas cuantas cosas Oye, están Anto, mal todavía, perdón, ¿qué? Me estoy y pasando el yo tiempo. creo que ahora va a haber otro giro con esto de la telemedicina y la teleconsulta. Yo creo que incluso ustedes van a tener que incorporar una telellamada a la casa, muéstrame tu baño, muéstrame tu cepillo de dientes, cuál es tu pieza, con quién duerme, cosas que pueden ser importantes para tu ficha clínica, Sí, ¿cachai? que se va Yo, orientando yo, por allá. yo ¿Cuánta creo que teleconsulta van a hicimos haber en cambios, pandemia? respecto de esto, de lo más integral, que tú vas a poder decir, bueno, esta es tu primera consulta, la segunda consulta la vamos a hacer en tu casa, con el teléfono, y quiero que te voy preguntando cosas, estructurar una entrevista, ¿cachai? Sí, ser una parte de esta salud y no ser el proveedor de salud como ¿No? Y teníamos. también mirar, porque a veces tú asumes que la familia tiene para miles de cepillos de dientes, miles de productos, y después tú te das cuenta que no voy a poder exigirle a esta familia este tratamiento, tengo que quizás también Dar alternativas, a claro. la realidad de la familia, ¿cachai? Exacto. Bueno, tenemos unos minutitos de receso antes que empecemos con Pablo. Creo que, déjame revisar, 11:10 para que puedan ir a tomar un café, ya que no nos vemos físicamente, si no habríamos aquí compartido el café. Nos reunimos a las 11:10, ¿les parece? Súper. Todos invitados nuevamente. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos. Nos vemos en un Nos ratito. vemos en un ratito.